Muchas veces nosotros pensamos que el hecho de conocer a Dios o de venir a una iglesia significa venir a congregarnos, escuchar palabra, cantar y nada más. Pero no es así. El hecho de venir a este lugar es que recibas la dirección de Dios, que recibas el conocimiento y el Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios y ser un sacrificio vivo para Dios en todo momento, en todo momento, en todo momento. No es tan solo venir acá que tenés que orar, no es tan solo venir acá que tenés que abrir tu Biblia, no es tan solo acá que tenés que dar un momento de devoción. Eso yo pensaba cuando era chico, bueno, voy a la iglesia y Dios me va a sanar, me va a restaurar, pero después llegaba a mi casa y hacía lo que quería. Después estaba en la escuela y hacía lo que quería. Pero eso no es un sacrificio vivo. Un sacrificio vivo es rendirnos a la voluntad de Dios en todo momento, rendir nuestras vidas. Y cuando Dios me hablaba de ser sacrificios vivos, porque a mí Dios me hablaba de renunciar cada día a cosas que por ahí tenemos, pero no nos damos cuenta, pero a través de la comunión, a través de la devoción que le damos a Dios de todo corazón, Él va puliendo nuestras vidas, Él va sacando lo que está de más, Él va limpiándonos y haciéndonos más a la imagen de Cristo. Dice Pablo: sean imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Y cómo Pablo podía imitar a Cristo? Porque él tenía una vida de devoción y de sacrificio vivo para Dios. Por eso yo te digo en esta noche, no que sea algo cotidiano, no que sea algo normal. Tú no eres normal, no eres natural, no eres como el mundo. Eres una persona que camina con Dios. Eres una persona que camina con la presencia de Dios. Y una persona que camina con la presencia de Dios es respaldado en todas las cosas. Y aunque pueda venir la prueba, porque no digo que no, porque a veces el camino de Dios no es fácil, a veces el camino de Dios trae también dificultades, pero ahí Dios no te va a dejar solo, ahí Dios no te va a dejar sola, ahí vas a estar sintiendo el respaldo de Dios en tu vida, y Él te va a sacar de esa prueba, Él te va a sacar de esa angustia, Él te va a sacar de ese dolor, del dolor, para darte la victoria que Él tiene para tu vida. Por eso el hecho de hablar de sacrificios vivos no es algo fácil. Cuando Dios me hablaba de esta palabra, yo le quiero compartir Romanos 12:1. ¿Quién lo puede buscar? Dios me hablaba de este versículo y la verdad este versículo me traía montones de palabras. Un solo versículo, Dios golpeaba cada área de mi vida. Y quiero que lo leamos detalladamente. Y quiero que presten mucha atención, porque esto es palabra de Dios. No lo dice Elías, no lo dice Daniela. Creo que Daniela lo había compartido en un culto también. Y saben que la palabra trae muchos énfasis, y el énfasis que yo te quiero hablar es del sacrificio. Así que ahí donde estás, vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos lo tienen? Bien, bien. Dice así, Romanos 12:1: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Otra vez lo leemos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso? Yo quiero que celebren esta palabra, que es vuestro culto racional. Y yo estaba leyendo algo del griego, porque esto estaba en griego, la original. Y hablando de culto, hablaba de algo que era un momento para el Señor, un culto como algo que le estoy dando al Señor. Y racional tenía que ver con lo que era lo consciente, que lo que yo le estoy dando a Dios, soy consciente de lo que le estoy ofreciendo. O sea, en otras palabras, yo no te voy a marear, sino quiero que seas consciente que Dios
quiere que entiendan lo que es ser un sacrificio vivo. Por eso vamos a ir a lo que va a ser un sacrificio vivo. No podemos dar un culto racional a Dios si no sabemos lo que es ser un sacrificio vivo. Por eso la primera palabra que Pablo hablaba era ser un sacrificio vivo, agradable para el Señor. Amén. Yo te quiero hablar de 5 sacrificios que vienen de la palabra. Amén. Y estos 5 sacrificios, cada sacrificio que se ofrecía en la antigüedad era para edificar al pueblo de Dios. Esto estaba en el Antiguo Testamento, pero pasándolo a nuestras vidas, tiene que ver mucho cómo tenemos que rendirnos a Dios, cómo tenemos que morir. Dice, cuando hablamos de sacrificio, hablamos para hacer lo que a Dios le agrada, esforzarnos para hacer la voluntad de Dios y vivir una vida como ofrenda de adoración y de alabanza. Esto tiene que ver mucho con la adoración. Y Dios, cuando hablaba del sacrificio, hablaba de tener ese esfuerzo. Yo creo que repitas conmigo: esfuerzo. Esfuérzate. Esfuérzate y sé valiente, le dijo a Josué. Me hablaba del esfuerzo, porque darle un sacrificio a Dios no es fácil. Darle un sacrificio a Dios requiere de tu pasión, de tu voluntad, y de decir: Dios, quiero agradarte, quiero agradarte. Y cuando Dios me traía la palabra sacrificio, ahí yo le voy a decir lo que dice en el hebreo. En el hebreo, sacrificio significa korban. Korban significa acérquense. Muchos decían, o si lo buscan en Google, significa sacrificio que morir a nuestra voluntad. Y gloria a Dios, no digo que no puede ser, pero en el hebreo significa acérquense. Proviene de la palabra raíz del hebreo kareb, que es ponerse a menos distancia. En otras palabras, el objetivo de la palabra sacrificio fue acercarnos al Padre, acercarnos a Dios. Esa es la palabra correcta de lo que significa sacrificio. Tu sacrificio te tiene que acercar a Dios, no te tiene que alejar. Tu sacrificio es lo que te da ese acercamiento a Dios. Sacrificio no es algo que vos decís: Dios, esto me va a hacer daño. Por eso yo creo que cuando venimos al culto y nos sacrificamos por llegar a la iglesia, creo que estamos haciendo algo que nos está acercando a Dios. Por eso no es en vano que estés aquí, por eso no es en vano que levantes una alabanza en este lugar, por eso no es en vano, porque mucha gente a veces piensa que nosotros venimos a la iglesia a perder el tiempo, y déjame decirte que no es así. Cuando venís a un culto, estás acercándote más a Dios. Cuando estás dando una ofrenda, estás acercándote más a Dios. Cuando estás tocando un instrumento, cuando estás levantando tu voz, cuando estás diciendo: yo te amo, Señor, estás dando un sacrificio para el Señor. Y aún lo mismo puedo hablar de los devocionales en tu casa. Estás sacrificándote para Dios. Y hay 5 tipos de sacrificios. El primer sacrificio está en Levítico capítulo 1 versículo 3. Pero yo no te lo voy a hacer leer. Si no, te lo voy a explicar. Después lo leen en su casa si quieren. Levítico 1 versículo 3. Dice: el holocausto es uno de los primeros tipos de sacrificio. El holocausto representa una devoción absoluta con Dios. Vamos a repetirlo. Representa una devoción absoluta a Dios. Cuando hablamos absoluto es todo. Absoluto es todo. Dice que en el holocausto se tomaba un animal, podía ser un tipo de ganado vacuno, oveja o cabras, o tórtola o palomino. El animal se quemaba totalmente en el altar de Dios. Esto representaba la entrega de nuestras vidas totalmente a Dios. Dios quiere que nosotros, si nos convertimos a Dios, verdaderamente tenemos que darle todo al Señor. Si en nuestra vida no hay una entrega absoluta, si todavía estamos aferrados a cosas de Egipto, a cosas de este mundo. Por ejemplo, hay gente que por ahí hablaba con muchos chicos que recién se convierten al Señor. Y me sorprendía de conocer a un chico nuevo que volvió a los caminos de Dios, estaba apartado.
que él hacía fiesta en su casa y todo lo demás. Y él nos contaba ahí en una reunión, hacía mucha joda, donde tomaban, y dice que él tuvo un sueño y Dios le mostraba que iba a pasar algo feo si volvía de nuevo a hacer esa joda, porque él estaba haciendo fiestas y siempre había gente mala alrededor de él, y él celebraba a su forma, quería disfrutar. Es la forma de divertirse de este mundo, ¿no? Que alguien vaya a la casa, tomemos algo y ping y todo lo que venga. Pero Dios le mostró un sueño, y a través de ese sueño él se convirtió. Él vino a la iglesia, Dios le mostró que iba a pasar algo feo si volvía de nuevo a hacer fiesta en su casa. Esas fiestas que él hacía, a Dios no le agradaba. Él sabía que a Dios no le agradaba, pero él estaba apartado. Y cuando Dios le dio ese sueño, vino a la iglesia. Y algo que me impactó es que él dijo, apenas vine a la iglesia, no tan solo porque el pibe vivía arrodillado en la presencia de Dios, él sentía la presencia de Dios, lloraba, se quebrantaba. Y algo que me impresionó es que él decía, yo cuando llego a mi casa, lo primero que hago es abro la Biblia. Y me leí todo Samuel, me leí 2 de Samuel, ahora vamos por Reyes. El pibe se estaba leyendo toda la palabra de Dios. Él estaba buscando quién era el Señor, amén. Y a mí eso me impactó, porque muchos de nosotros pensamos que Dios solamente te quiere acá dentro de la iglesia. Por eso repito, no es solamente acá en la iglesia que tenés que leer la palabra. No está solamente en tu trabajo, en el tren, en el colectivo. Siempre tenemos que alimentarnos de quién es el Dios que servimos. La palabra nos revela a quién es nuestro Dios. A veces muchos son engañados por la falta de entendimiento. Dice, mi pueblo pereció por falta de entendimiento. Y cuando hablamos del Nuevo Testamento, dice que se levantarán en estos últimos tiempos falsos profetas, engañadores, lobos rapaces, vestidos de ovejas. Pero cuando tenemos la palabra, la dirección de Dios en nuestra vida, ¿quién nos puede engañar? Porque la palabra te abre camino, te abre brecha, es tu lumbrera. Dice, tu palabra es lumbrera mi camino. Cuando tenemos la palabra, cuando Dios nos revela quién es a través de su palabra, es difícil que el diablo nos engañe. Amén. ¿Cuánto lo creen? Porque es así, la palabra nos trae revelación, nos trae luz. Y eso ni hablar cuando tenemos una devoción con Dios. Porque está la revelación de la palabra escrita, pero también está la revelación a través de la búsqueda y de la oración, a través del clamor. Hay revelaciones que Dios desata cuando nos rendimos en esa oración, en esa adoración. Miren, yo he sentido cada cosa cuando adoraba a Dios. Y a veces no entendía mucho la palabra, pero Dios veía mi corazón, que yo lo rendía todo, que iba a dar hasta todo, cuando no tenía ni a veces calzado para cantar. O sea, iba a la iglesia a cantar con las zapatillas rotas, con los pantalones rotos, porque no tenía. Pero en medio de esa entrega, en medio de tener esa necesidad, yo decía, mi adoración no me la va a pagar la necesidad. Mi adoración no me la va a pagar lo que la gente me mira o me diga o me discrimine. Eso no me va a terminar de apagar lo que yo siento por Dios. Y cuando más le cantaba era cuando más fuego yo sentía, y cuando Dios me hacía sentir que yo era amado. Después todo lo demás Dios lo añadió a su tiempo. Ay, no salió la palabra. Dios lo añade a su tiempo. Pero Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Pero hay que tener una entrega. Decirle que tenés al lado, tenés que tener una entrega. Por eso hablaba de forzarnos. Hay que forzarnos. Decirle que tenés al lado, hay que forzarnos. Esto hablaba del holocausto. Una vida representa una vida totalmente entregada para el Señor. Después está el segundo sacrificio. El segundo sacrificio me gusta mucho porque tiene que ver con las ofrendas de los granos. Se titula así, pero no tan solo se ofrendaba, era la flor de harina que consistía en quemar un puñado en el altar junto con los aceites y las cosas que tenía que tener el holocausto. Esto representaba la ofrenda de los granos, representa el fruto de la tierra, la honra y el esfuerzo, la paciencia, la perseverancia y la gratitud. Esto representa la ofrenda de granos. Vamos a repetirlo. Representa el fruto de la tierra, la honra, el esfuerzo, la perseverancia, la paciencia y la gratitud de ser agradecidos por lo que Dios nos da.
la ofrenda de granos tiene que ver con un sacrificio, porque iba junto con los sacrificios. Agarraban un puñado de harina, agarraban aceite, agarraban sal. Todo eso representaba la ofrenda de granos. Y esto tiene que ver mucho, no tan solo con el trabajo que haces, también representa, la harina tipifica también uno de los ingredientes que forma el pan. Y muchas veces nosotros recibimos palabra, pero Dios también dice que la palabra de Dios, cuando Él la suelta, dice que no vuelve vacía. Y cuando Él nos da esa semilla, Él quiere ver frutos. Y eso representa la ofrenda de pan. Tu sacrificio tiene que tener fruto. Decirle al que tenés al lado: esos frutos los quiere papá en tu vida. No le des un sacrificio sin fruto. Tu sacrificio tiene que venir con fruto. Miren, yo muchas veces peleaba mucho con Dios. ¿Y saben por qué? Porque yo tenía mucha vergüenza. Ahora yo no tengo mucha vergüenza. Gloria a Dios. Pero cuando yo era chico, yo le decía al Señor: bueno, vos me llamaste y vos me tenés que respaldar. Vos, si me llamaste a cantar ahí adelante, no fue para que se rieran de mí, para pasar vergüenza. Porque yo no vine a la iglesia a pasar vergüenza, yo vine a recibir de ti. Entonces yo oraba y le decía al Señor, yo peleaba con Dios, decía: Dios, ahora vas a tener que estar ahí conmigo. Cuando me tocaba cantar, y a mí se me salía el corazón. No le comentaba a la gente porque no agarraba eso. Pero sí sentía opresión, sentía mi carne que no quería. Y cuando yo lo enfrentaba a Dios, yo decía: vos me prometiste que iba a estar conmigo. Vos me prometiste que me llamaste. Vos me prometiste que me ibas a usar. Bueno, acá estoy desafiándote. Acá estoy poniéndome, caminando bajo la palabra que tú me soltaste. Entonces la palabra comienza a dar fruto cuando vos caminás por la palabra y la comenzás a poner por obra. Por eso dice que sembraron, que ellos era el fruto de la tierra, y Dios de nuevo volvía a tomar lo que era de él, el fruto de la tierra. Por eso el sacrificio de grano representa también parte de la palabra que Dios soltó, tu bendición. Dios reclama también eso, no vuelve vacío. Eso también le da honra, le da gloria al Señor. Tu sacrificio le da gloria al Señor. Y bueno, ese es uno de los sacrificios que a mí me gustó mucho. Cuando yo lo comenzaba a interpretar o a leer, yo decía: wow, Dios, gloria, tu palabra no vuelve vacía, sino que vuelve, Señor, a gozarte por el cumplimiento. ¿Saben que Dios se goza? ¿Cuántos saben que Dios se alegra cuando ves que estás cumpliendo, estás caminando bajo el diseño que Él diseñó para tu vida? Saben que a Dios, yo muchas veces he sentido ese gozo, esa alegría al acostarme, y Dios hablándome diciendo: hoy me complació cuando me adorabas, hoy me gustó cómo me cantaste, hoy me gustó cómo hablaste. Y se podía sentir que Él se alegraba. Y puede ser loco, o me puedes llamar loco, pero yo lloraba de alegría porque sentía el abrazo y la presencia de Dios. Que en este año tú puedas sentir que Dios se goza contigo cuando caminas por su palabra, porque no fuiste diseñado para caminar bajo tristeza. Saben, mucha gente le sirve a Dios y yo no entiendo a esa gente que se quiere suicidar o que está súper endemoniada sirviendo al Señor. Esa gente no le sirve al Señor. Esa gente todavía no aprendió a disfrutar lo que es el servicio de Dios. No puede ser que Dios nos haya llamado y estemos dando un servicio sin amor, y siempre un servicio con dolor de cabeza, digamos, o con sufrimiento, cuando dice que su voluntad, dice, es agradable y perfecta. Cuando uno camina bajo la voluntad de Dios, comenzás a tener ese gozo, la satisfacción de que algo bueno hiciste en esta tierra, que sembraste algo de Dios, y que tus ojos van a ver el fruto de la promesa que Dios te dio. Porque naciste para ser una generación que bendiga a otras generaciones. No naciste para ser maldición. Capaz que muchos de ustedes le lanzaron palabras de maldición. Capaz que le dijeron que no iban a ser nadie. Capaz que se burlaron de vos. Porque a veces la burla trae un poco de a tu corazón y hace que no veas lo que Dios dice de vos. A veces hay tanta palabra negativa en los corazones
Cuando Dios entra en tu corazón, lo primero que deshace es lo que sembró el diablo para sembrar lo que Él quiere en tu vida. Él comienza a sacar esos cardos, esos espinos. Él comienza a sacar esas cosas que dice: no, esto no te sirve. Vas a cumplir lo que yo te dije. Ya estas cosas no van a entrar en tu vida. Esas maldiciones ya no te van a seguir. O pensaste que ibas a terminar como tu mamá, como tu papá. O pensaste que ibas a terminar como cualquier cosa. Pero déjame decirte que esta generación se levanta con una doble unción. Esta generación se levanta para romper cadena. Esta generación se levanta para hacer algo grande para Dios. No naciste para ser igual que nadie. Miren, aquellos hijos de pastores, gloria a Dios por ser hijos de pastores, por ser cosas, pero nacimos para hacer cosas más grandes. No hace falta que seas hijo de pastor para que Dios te use. No hace falta tener un título o tener una iglesia con miembros grandes. No. Hace falta que estés alineado al corazón de Dios, y lo demás lo hace papá, porque Dios puede usar hasta las piedras, decía. Dios puede sacar hijos de Abraham aún en las piedras, le dijo uno. Y lo que le dijo Juan el Bautista a los fariseos, porque los fariseos se admiraban tanto de que ellos eran los hijos de Abraham. Y creo que Juan el Bautista le dijo: aún Dios puede sacar de las piedras hijos de Abraham. Por eso yo te puedo decir que te hace falta un corazón que se renda a Él, y Dios hace el resto. Te digo, el tercer sacrificio, no me crees. El sacrificio tiene que ver, el tercer sacrificio, con la ofrenda de paz. Decida que tenés al lado la ofrenda de paz. Nombramos el primero, que era el holocausto, y nombramos el segundo, que eran las ofrendas de granos, y el tercero es la ofrenda de paz. Dice que la ofrenda de paz se quemaba un buey, una oveja o una cabra, y la dividían y la consumían los sacerdotes. O sea, la cocinaban y después se la comían los sacerdotes. Esto representaba la paz y la unidad que Dios quería con su pueblo. Y esto representa también la unidad que Dios quiere con la iglesia. Una iglesia con paz. Amén. Saben que en estos tiempos capaz que es muy difícil decir que en la iglesia hay paz, porque a veces la iglesia está enferma. A veces la iglesia vienen enfermos, porque la iglesia es para recibir gente a que se restaure de Dios, ¿no? Pero en medio de esas situaciones que hay en una iglesia, en medio de esos problemas, Dios trae una paz, porque a Dios no se le escapa nada. ¿Cuánto lo creen? A Dios no se le escapa tu necesidad, a Dios no se le escapa tu llamado, a Dios no se le escapa tu identidad como hijo, a Dios no se le escapa nada. La otra vez escuchaba o investigaba también un pastor que convertía a homosexuales. Y Dios lo sacó de la homosexualidad. Y Dios le dijo: quiero que vayas a donde ibas antes en tu pasado y te prostituías, y quiero que le hables de mí a esa gente, porque vos sabes cómo esa gente se siente. Entonces él fue, y cuando él traía a un homosexual a su iglesia, él veía que la iglesia lo discriminaba mucho a los chicos que él traía. Y parece loco, pero él estaba rompiendo esquema. Decirle al que tenés al lado: Dios me quiere romper esquema contigo. Dios quiere romper religiosidad contigo. Porque Dios no es religión. Dios es una cultura de vida. Dios es vida, es diseño del cielo para tu corazón. Amén. Entonces, él los traía a la iglesia para que Dios los tocara. Pero a ver las miradas rechazando a esas personas, dice: wow, Dios, ¿cómo hago para traer toda esa gente y me la desbaratan así en la iglesia? Entonces Dios dice: te voy a formar como pastor, y vas a ser un pastor. Y te voy a formar para que seas un pastor de homosexuales, que van a convertirse, y de esos homosexuales van a salir pastores, van a salir profetas, van a salir evangelistas, porque yo te los voy a entregar en tu mano. Yo te voy a entregar en tu mano. Se llama Julio Santana, si lo quieren después lo buscan en YouTube. Pero este pastor le creyó al Señor. Miren, si nosotros podemos creer en los hombres, no vamos a salir adelante, pero si le creemos a la voz de Dios y a la voz profética de Dios, vas a salir adelante a pesar de lo que diga la gente. Y ese pastor ahora es pastor de muchos pastores encima también, que fueron homosexuales. Dios cambia, Dios transforma, Dios trae de nuevo su diseño. Porque lo que el diablo vino en esta tierra es a desbaratar el diseño de Dios.
a corromper las vidas, a corromper lo que Dios creó bueno. Por eso yo creo que Dios, si estás pasando por una debilidad, porque yo la pasé también, Dios vuelve de nuevo a traer el diseño y a restaurar tu vida en todas las áreas. Decirle, Dios vuelve a restaurarte en todas las áreas. Decirle que Teresa, en todas las áreas, en todas las áreas. No va a quedar ni un área de tu vida que Dios no restaure, mientras que tengas un corazón abierto para que Él trabaje. Bueno, el sacrificio de paz tiene que ver esto con la unidad de la iglesia. Tiene que ver con mirarnos como hermanos, mirarnos como un cuerpo. Tiene que ver con estar en paz con nuestro hermano, a pesar de que a veces tiene errores, a veces uno no lo soporta. Pero la paciencia es parte del fruto del amor de Dios, es parte del fruto del Espíritu de Dios. Y saben que este es un sacrificio que estás dando para el Señor también. Cuando estás queriendo la paz, no tan solo por tu iglesia. Yo a veces me trae el recuerdo porque mi mamá, cuando era Dios, oró por la paz de Israel. Y vemos que también el pueblo de Dios, bueno, dice, hay que orar, bendecir a Israel, para que los que bendicen a Israel somos bendecidos, decía mi mamá. Y gloria a Dios. Y qué bueno es orar por la paz, no tan solo de una nación como Israel, sino orar por la paz de tu nación, orar por la paz de tu familia, orar por la paz de tu trabajo, orar por la paz. Oh, ¿cuántos puedan entender lo que es tener paz? Hay tanta gente que se quiere matar, hay tanta gente, cuando subieron los precios en Walmart, no sé cómo en Estados Unidos, cuando se desbarató la economía, muchos se quitaron la vida porque perdieron millones de millones, se les fue la paz. Pero qué bueno es tener un Dios que, a pesar de las crisis, de los problemas que puedan golpear tu vida, vas a tener paz. ¿Saben? Yo me acostaba en Dios porque había necesidad en casa, pero Él traía su paz. Él traía su paz en el ministerio, Él traía su paz. Yo decía, Dios, no tengo a mi papá, porque yo siempre lo provocaba a Dios con esa oración. Decía, yo no tengo a mi papá, pero te tengo a ti. Sé mi papá y condúceme. Y Dios te va a conducir, te va a enseñar, porque capaz que sufriste un montón, capaz que no tenés a alguien que te aconseje, pero ve al secreto de Dios, ve al secreto, ve a tu devoción. ¿Saben? Dios te va a hablar. Dios no quiere verte triste. Yo muchas veces lloraba y decía, Dios, vos me querés ver así. Y Dios sentía el abrazo de Dios y me decía, no, yo estoy acá, hijo, no, capaz que no me podés ver porque la prueba es dura, pero yo estoy caminando contigo. Entonces Dios trae paz a tu corazón, amén. El cuarto sacrificio es la ofrenda por el pecado. Amén. Vamos a repetir de nuevo: holocausto, ofrenda de granos, ofrenda de paz y ofrenda por el pecado. Dice, la porción de esta ofrenda se ofrecía fuera del campamento. Es decir, esto se ofrecía fuera del campamento. Los demás sacrificios se ofrecían dentro del pueblo, esto es muy importante, tiene que ver mucho con la adoración. Así que tipifica muchas cosas. Esto se ofrecía fuera del campamento. Esta ofrenda no está descrita como olor grato. Esto se debe a que tiene que ver con el pecado. Por eso se llama la ofrenda por el pecado. Representaba la realidad de que todos han pecado y se han convertido en pecadores por naturaleza. Representa algo que repugna para Dios, que quiere lejos de su vista. Esta ofrenda representaba la muerte por el sacrificio de Jesús. Así como la ofrenda por el pecado se llevaba fuera del campamento para ser quemada sobre madera, Jesús fue llevado fuera de la ciudad para ser muerto sobre un madero. Wow, tremendo. Gloria a Dios. Esta ofrenda se sacrificaba fuera. Esto tiene que ver porque Dios no quiere dentro de nuestro campamento pecado, ¿no? Dios no quiere ver dentro de tu casa anatema ni pecado, ¿sabes? Hay muchas cosas que se enseñan a través de esto. Porque el pecado, Dios nunca compartió con el pecado de las personas. Dios nunca se hizo cómplice del pecado. Sino lo que Dios quería es raer el pecado de nuestras vidas. Porque por naturaleza el hombre falló y el pecado
se instaló en nuestras vidas y está en nuestra carne, y es constantemente la lucha contra el pecado. Pero acá Dios nos muestra un sacrificio, no es como los otros sacrificios que son agradables a Dios. Este sacrificio es por algo horrible. Decirle que te das al lado, es por algo horrible, el pecado es horrible. Es horrible el pecado. Y Dios quiere traer en nosotros una conciencia con este sacrificio. Quiere traer la conciencia de que nosotros no tenemos que amar el pecado. Tenemos que sacarlo afuera de nuestras vidas. Porque el campamento significa nuestras vidas, afuera de nuestras vidas. El pecado no tiene que permanecer en nosotros. A veces hay gente, por ejemplo yo, cuando veo que hay una falla en mi vida, yo digo, Dios, sácalo de mi vida. Mi oración es esa, sácalo. Esto no te agrada, ni tampoco me agrada a mí, porque no me gusta fallarte. No me gusta ser desagradable delante de tu presencia. Entonces Dios tiene que sacar eso. Y se quemaba eso para que sea en memoración de que todo el pueblo reconocía que era un pueblo pecador. Amén. Tenemos que reconocernos delante de la presencia de Dios. Qué importante es reconocerlo. Por eso está dentro de los sacrificios. Reconocerte es un sacrificio, es morirte. Es morir a tu ego, es morir a decir yo soy santo. Cuando el otro día se me escapó una mala palabra. No, es morir y decir Dios, yo acepto mis errores delante de tu presencia, pero hoy tu presencia está aquí. Y representaba, como decía, así como lo sacaban afuera, lo quemaban con madera, que representaba lo que Jesús se iba a llevar tus pecados. Él iba a llevarse tus pecados. Saben que cuando nosotros fallamos estamos lastimando el corazón de Dios. Estamos de nuevo lastimando a Jesús. Y cuando nosotros vemos o reconocemos que estamos lastimando a Jesús, no queremos hacer más eso. Pero a veces nuestra conciencia, a veces nuestro entendimiento está tan induido en el pecado que hasta ni conciencia tenemos, no nos importa nada, queremos pecar. Pero Dios quiere de nuevo traer esa sanidad en nuestras vidas. Dios por eso murió, para traer sanidad, para romper las cadenas. Hay cadenas que nos atan al pecado. Hay cárceles espirituales que nos encierran en cosas que no podemos salir, porque hay cosas que por ahí el pecado trae maldición y nos encierra en prisión que ni siquiera un hombre nos puede sacar. Por ejemplo, hay chicos con adicciones que no nos puede sacar ni un psicólogo y vuelven a caer. Por ejemplo, hay chicos que no pueden sacarlos de la depresión. Hay personas que no salen de la pornografía, hay personas que no salen de tener pensamientos de caer en fornicación todo el tiempo. Esos son pecados que son ataduras en su vida y no lo saca un hombre, te saca el Señor. Como le hablaba también el pecado del homosexualismo, ¿quién te saca de ese lugar? Te saca Dios. Por eso Él llevó fuera el pecado del campamento, fuera de nuestras vidas representa, y lo consumió. Él se llevó tus cargas. Por eso yo escuché muchas veces cuando Dios me hablaba y me decía, yo me llevé todas tus maldiciones. Yo quiero que ahí cierres tus ojos y le digas, Señor, llévate todas mis maldiciones. Llévatelas. Si hubo cosas que te encerraron a pecar, si hubo cosas en tu vida que te hicieron retroceder, ni cama más sé qué más. Dile, Dios, sácame. Tú te llevaste todas mis maldiciones. Tú te llevaste fuera, Señor, fuera del campamento todas mis maldiciones. Todo aquello que te desagradaba, todo eso que te repugnaba, Señor, tú te lo llevaste. Y me hiciste un pueblo santo, un pueblo escogido, adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Da un fuerte aplauso a Él, amén. Amén. ¿Cuánto lo creen? Y ya vamos terminando el último. Estábamos primero. A ver, ¿quién me puede decir? El primero, ¿qué era? El holocausto. El segundo, ofrenda de granos. Perfecto. El tercero, ofrenda de paz. Perfecto. El cuarto, ofrenda por el pecado. Y el tercero era ofrenda por la culpa. El quinto, perdón. Repito, el quinto es por la ofrenda. Estoy medio dormido. Es el último, amén. Ya terminamos. El último es el sacrificio
que simila la ofrenda del pecado, pero no es exactamente lo mismo. La ofrenda por la culpa se describe en Levíticos capítulo 4. Entre todas las clases sociales, la ofrenda por la culpa se hacía por el pecado, por las transgresiones de la ley, y eso servía para que se presentaran por cierto pecado y el sacerdote lo pudiera redimir a la persona, o pudiera, digamos, hacerlo no sentir tan culpable del hecho que hizo. O sea, yo cometía algo grave, le decía al sacerdote y ofrecía algo por esa falla de la ley. Entonces por eso decía la ofrenda por la culpa. Esto no era lo mismo porque no era lo mismo que por el pecado, porque eso era general para el pueblo. Esto por la culpa era personal. Decirle que tenés al lado, esto era personal. Y esto tipifica mucho con la restitución. Esto tipifica mucho con traer de nosotros una reparación de lo malo que hicimos. ¿Amén? ¿Cuántos saben que cuando cometemos errores, cuando nos portamos mal con alguien? A mí me pasó que me he portado mal con amigos. Yo comienzo a pedirle perdón y comienzo a hacer algo para que esa persona de nuevo crea en mí o considere que mi perdón fue sincero. O sea, comienzo a decirle, bueno, mira, me siento muy mal, no sé, te fallé, pero déjame hacer algo para complacer eso que te hice mal. Bueno, en este caso es algo así. Ellos presentaron un sacrificio, Dios, te fallé, pero de nuevo vuelve a perdonarme otra vez. Te traje, de nuevo rompí tu ley, de nuevo caí o me volví a los ídolos, pero quiero volver a ti otra vez. Hubo mucha gente en esos tiempos que hacía eso, se equivocaba, y entonces venían de nuevo al sacerdote y se reconciliaban con Dios. Tiene que ver mucho con la reconciliación. Reconciliación hablando personalmente. No es como el pecado, que era general, que era todo el pueblo que tenía. Vamos a dar un sacrificio por el pecado. Este era por la culpa que a veces tenemos, que cargaba a la persona. Por eso dice que la palabra Job decía que él sacrificaba holocausto, y dice que no tan solo por él, sino también por sus hijos, porque no sea cosa que mis hijos hayan pecado y Dios tenga en cuenta ese pecado. Entonces también él lo hacía por sus hijos, por si habían pecado y fallado al Señor. Pero hablando en otras palabras, estos son los 5 sacrificios que representan parte de ser sacrificios vivos para el Señor. Es decir, estos 5 sacrificios, ofrendas, lo que sea, representan y tienen que ver mucho con ser sacrificios vivos para el Señor. Dios quiere que nosotros no tan solo recordemos de dónde nos sacó, sino que verdaderamente nuestra vida sea limpiada. Dice que Él viene a buscar una novia sin arruga y sin mancha. Y el blanco y el lino fino tipifica la santidad y la pureza. Por eso una novia se casa de blanco, porque significa que está pura. y Dios... que el Señor me perdone. Sacrificio. Chicos, significa que nosotros tenemos que ser puros para el Señor. Tenemos que complacer a nuestro Dios, que tenemos que limpiar nuestra vestidura. Fallamos, sí, fallamos, pero ahí hay uno que dice: acercámonos al trono de la gracia. La gracia significa favor inmerecido. No lo merecías, pero Él te dio ese favor para alcanzar oportuno socorro. ¿Socorro de qué? De tu salvación, de tu amor por Dios, de tu relación con Dios. Saben, hay relaciones rotas. Hay cristianos que vienen a la iglesia y tienen su relación con Dios rota. No permitas que tu relación con Dios se rompa. Comienza a restaurar esa relación. Comienza de nuevo a hacer ese sacrificio vivo. No nos engañemos a nosotros mismos. Dios no puede ser burlado. Dice: todo lo que el hombre sembrare, eso será.
Dios quiere una iglesia consciente. Por eso hice un culto racional, que seas consciente de que sos para Dios un sacrificio vivo, algo que le dé olor grato a su presencia. Hoy en esta noche Dios te está hablando, a mí me está hablando también, y Dios quiere hacer algo en tu vida, quiere restaurar esa relación. Yo no creo en un Dios que nos quiere ver lejos, por eso dice el sacrificio tipifica acercándonos. Eso significa te acerca, te acerca. ¿Cuántos mensajes te escucharon? Miren, yo no creo en esos predicadores que vienen a lanzarte esas palabras. Vos no mereces el altar, vos sos un reverendo pecador. Dios vino a restaurar la relación con el hombre. Ese es el mensaje, la buena noticia, que Dios no vino a condenarte, vino a salvarte. Esa es la buena noticia, que Dios vino a establecerte como alguien de bendición y no como de maldición. Ya dejará de ser el estorbo de mi familia, ya dejará de ser lo que dice la gente y vas a ser lo que Dios dice en su palabra que sos una generación bendecida, sos una generación que alcanzará a muchas vidas y traerá a los pies de Cristo, sos una generación que traerá luz y esperanza, sos una generación que traerá la revelación de Dios para muchos corazones, sos la generación que va a levantar a otros. Es una generación que Dios quiere despertar en estos tiempos para hacer algo grande, para sacudir Buenos Aires, Argentina, donde sea. Dios te va a levantar, pero no para perder el tiempo, no para hacer cosas malas. Te va a levantar para levantar a otros, porque Dios necesita gente ungida. Dios necesita. Una vez escuché la voz de Dios y me dijo, yo le decía a Dios, yo no quiero predicar, yo estoy bien cantando, pero Dios me hablaba y me decía, Dios, yo necesito gente consagrada en mi altar. Y ahí hay mucha gente que está jugando conmigo, Elías, y si yo no te subo arriba, ¿quién va a subir ahí arriba? Dios te trae y te levanta para limpiar altares también. Dios te levanta también para restaurar lo que otros se ensuciaron. Dios quiere limpiar, Dios quiere sanar, y muchas veces nosotros lo queremos. Muchas veces nosotros pensamos, hasta acá te sirvo y ya está, pero Dios te demanda más búsqueda, Dios te demanda más integridad, Dios te demanda más de Él, más de tu tiempo. Dios quiere algo totalmente, como decía, un sacrificio absoluto de tu vida. Oh, todo. Por eso hoy ahí donde estás, te invito a que te pongas de pie, vamos a orar. Yo no sé cómo has venido en esta noche, pero acá están los pastores, acá están los siervos de Dios que van a orar por vos. Y yo quiero también orar por vos y decirte que todavía hay tiempo para volver de nuevo al corazón de Dios. Hay tiempo de volver a alinearnos a su corazón. Hay tiempo de volver a ser ese sacrificio vivo. Oh, de mamá, sé que más. Oh, comienza a orar, dile, Señor, aquí estoy, perdóname. Yo sé que muchas veces, Señor, he hecho las cosas mal. Yo sé que muchas veces la he hecho a mi manera y muchas veces no he buscado, no he tenido